Vamos a iniciar rápidamente porque estamos un poquito cortos. Y para la clase del día de hoy, lo que estoy trayendo justamente es ya, hemos acabado prácticamente toda la parte de planificación, todo lo que tienen que hacer los planes en materia de seguridad, toda la parte inicial, la parte de la que estamos planificando, cómo vamos a llevar nuestra gestión preventiva, cómo vamos a controlar nuestros riesgos, cuáles son esos riesgos importantes que tenemos que considerar para lo cual tenemos que enfocar nuestras actividades. Y bueno, el día de hoy en la clase del día de hoy vamos a hablar cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a hacerlo, de qué manera tenemos que cumplirlo, ¿bien? Entonces, inicialmente entendamos que para poder lograr el cumplimiento de nuestros objetivos, es necesario siempre establecer qué acciones voy a hacer. Esas acciones deben tener un responsable y un plazo determinado que me permita un monitoreo constante y que me garantice pues el éxito de mi gestión, el cumplimiento de mis objetivos, alcanzar esas metas, ¿de acuerdo? Así es como llegamos a lo que vamos como el plan anual de seguridad. Ese es un plan que yo te sugiero, o mejor dicho, yo te recomiendo, no es la palabra correcta, que yo te indico que realmente tienes que hacer un plan de gestión anual de seguridad. Este plan deberías actualizarlo cada año. Es un plan que te va a servir pues de enero hasta diciembre. Y en este plan lo que vamos a plantear son todas las actividades, todos los principios, las políticas, los métodos vas a tomar como desde el área de seguridad, como parte de la organización, como representando a la organización, de manera que van a poder gestionar apropiadamente la prevención de los riesgos para evitar que ocurran accidentes y enfermedades ocupacionales. Este plan es un documento, básicamente, es un documento en el cual vamos a plasmar todas las actividades que vamos a hacer, si vamos a hacer capacitaciones, si vamos a hacer inspecciones, si vamos a hacer difusiones, reuniones, eventos, etcétera. Todo aquello que vamos a realizar en materia preventiva, todo eso tenemos que plasmarlo en este plan anual de seguridad. Para eso me sirve, ¿de acuerdo? Este plan obviamente me va a permitir cumplir con las disposiciones legales que me indican. Recordemos que el plan de seguridad es un documento obligatorio que me indica la ley de seguridad. Tengo que cumplir con este plan de seguridad. Ayuda a mejorar mucho mi desempeño laboral, ya que ciertas actividades, ciertos objetivos que yo voy a identificar para el cumplimiento de mi plan, parte de ellos están relacionados bastante con el personal y entonces voy a asegurarme de que el personal mejore en cierta forma su desempeño, ¿de acuerdo? También ayuda a fortalecer los componentes del sistema de gestión de seguridad, ya sea si estoy haciendo una inspección, verificando que se cumpla un procedimiento, verificando que algún mecanismo de control que he implementado sea efectivo, esté funcionando a través de las inspecciones, o ya sea haciendo capacitaciones, entrenamientos, fortaleciendo a mi personal para que ellos mismos sean capaces de ejecutar la actividad de mejor manera y que puedan prevenir la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Que puedan prevenir los riesgos, que eviten los accidentes, ¿de acuerdo? Para eso yo hago este plan de seguridad. Nota que te he mencionado esas dos actividades, pero en realidad hay muchas otras actividades que podemos incluir dentro del plan de seguridad. Pero básicamente todo esto va a obedecer a cómo yo pretendo ejecutar mis lineamientos en seguridad para alcanzar mis objetivos, ¿de acuerdo? Mi plan simplemente va a representar cómo lo voy a hacer. Yo ya planteé un objetivo, yo tengo una política, recuerda que hablábamos de eso en la clase número 3, la clase número 3, hablaba de que tenemos una política, que es un compromiso, de esta política sacábamos objetivos, entonces para cumplir esos objetivos, ¿qué voy a hacer? Para abordar los riesgos que ya identifiqué en la clase anterior, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a lograr? Entonces, todo eso tiene que estar recopilado en este plan anual de seguridad. Y recuerda que es por año. Ingeniero, yo manejo por obras, o sea, yo tengo pues poquito personal, tengo unos 4 o 5 personas, y tengo bueno, por obra tengo más personal, ¿no? Entonces, yo saco mi plan, pero para obra, ¿no? Y ahí no es anual, pues, ingeniero, porque la obra no me dura a veces todo el año, me dura menos. De acuerdo, está bien, tienes un plan de seguridad en obra, es correcto. Pero cuando a ti te llegue la fiscalización, te llega la inspección de SUNAFIL, te llega una auditoría, te llega una homologación, etcétera, ellos, si bien te van a pedir esos planes para asegurar que efectivamente tu personal esté involucrado, no es suficiente. Ellos sí o sí te van a pedir tu plan anual de seguridad, porque se supone que tú como empresa principal, tienes tus propios objetivos de seguridad y que tu seguridad no únicamente se activa cuando tienes obra, ¿no? Se supone que la seguridad está perenne en todos los meses del año. Por lo tanto, anualmente deberías contar con un plan de seguridad, aunque solo tengas personal administrativo, aunque solo tengas poquitas personas. Tiene que haber un plan. Así este plan sea bastante básico y tenga un par de actividades, pero ya es tu plan de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ten en cuenta que debes contar con un plan de seguridad, ¿de acuerdo?
¿Para qué me sirve implementar un plan de seguridad? Bueno, en primer lugar me va a servir para reducir mis riesgos. Obviamente yo he identificado qué peligros y riesgos tengo para cada actividad y a través de este plan yo voy a determinar las mejores acciones para poder reducir ese nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Para eso me sirve mi plan. Me permite una rentabilidad y ahorro. ¿De qué manera? Si estoy reduciendo la cuestión de los riesgos, se supone que voy a reducir accidentes y al reducir accidentes voy a reducir el ausentismo del personal. Voy a evitar que mi personal falte, voy a evitar que me falte gente, voy a evitar pérdidas en mi producción, voy a evitar daños en mis máquinas, etcétera. Voy a ahorrar bastante y voy a ser un poco más rentable. Significa que lo que voy a ingresar como inversión, igual lo voy a recibir como beneficio. A eso se refiere el tema de la rentabilidad, ¿de acuerdo? Porque tú puedes decir, ingeniero, no, pero yo voy a tener que gastar más de todas maneras. Sí, a la larga vas a tener que invertirle más, no gastar, invertirle más, pero eso se va a traducir en que vas a obtener un mejor ingreso, porque con un plan de seguridad, conforme tú vas supervisando que los controles sean efectivos, fortaleciendo el personal con capacitaciones, haciendo reuniones que permiten una mejor coordinación con el personal, permite también que tu productividad pueda incrementar, ¿de acuerdo? Esto todo se enfoca como uno solo, como si fuera un sistema, como es realmente un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Esto también ayuda a fortalecer la confianza en los colaboradores. No es lo mismo una empresa que no se preocupa por el personal, que simplemente pues va y se enfoca en el tema de producción, a otra empresa que realmente elabore un plan y que este plan pues refleje lo que la empresa se preocupa pues por el trabajador. El trabajador necesita sentirse, como yo te comentaba, identificado, necesita sentirse no solamente como un recurso, necesita sentirse como un elemento, como parte de la organización, como parte del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Sirve también para el cumplimiento legal, porque esto es un documento obligatorio que nos pide la ley y ayuda a mejorar la imagen organizacional de la empresa, ¿bien? Toda empresa que cuente con un plan de seguridad, que cuente con un sistema de gestión de seguridad completo, siempre es mucho mejor percibida que una empresa pues bastante informal, ¿bien? Seguimos. ¿Qué debería contener mi plan anual de seguridad? Voy a indicarte la estructura que más o menos, o sea, como tal, una estructura en base a la ley de seguridad no está tal cual, ¿no? De repente la ley me dice que tengo que tener un plan anual, un plan pues establece tus objetivos, tus principios, tus plazos, tus responsables, los recursos que vas a usar. Básicamente eso tiene un plan en general, ¿de acuerdo? Pero para plan anual de seguridad, yo te voy a traer la estructura que me indique el reglamento de seguridad en la construcción. De esta manera tú puedes guiarte de partes de lo que están colocando y puedes adaptarlo al rubro de tu empresa, ¿bien? Entonces, inicialmente vas a comenzar con una breve introducción, un breve resumen del plan. Bueno, somos la empresa tal, nos dedicamos a esto. El objetivo de este plan es el siguiente. Estamos elaborando este plan para prevenir los accidentes, para fortalecer el personal, porque nos preocupamos y estamos comprometidos, etcétera. Todo un breve resumen, una breve introducción a lo que va a ser tu plan de seguridad, ¿de acuerdo? Lo siguiente es plantear los objetivos. ¿Qué quieres lograr con este plan? Es muy importante que aquí en estos objetivos enfoques principalmente los objetivos que has establecido para el sistema de seguridad. Recuerda que hablábamos de política y de ahí establecíamos algunos objetivos. Estos objetivos son los que deberían figurar en tu plan, porque recuerda que tiene que estar planificado. Ingeniero, en el cuadrito que usted me pasó decía objetivos y ahí decía acciones. ¿Eso no cuenta como plan? Sí, en parte, pero se ve mucho más formal, se ve mucho más sólido si lo estableces a través de tu plan. En experiencia he visto, por ejemplo, en algunas auditorías, revisando algunos planes de seguridad que me presentan, pues, el plan de seguridad, a los objetivos del plan, y te muestran todo un listado de 15, 20 objetivos. Evitar los accidentes, cumplir con los procedimientos, capacitar al personal, no sé cuánto, y varios objetivos, varios. Entonces la pregunta que hacen los auditores es la siguiente. Ok, tienes todos estos objetivos en tu plan, muy bien. ¿Y cómo se han alcanzado? ¿Dónde los has medido? Todos estos son tus objetivos del sistema de gestión de seguridad. Ok, ¿dónde está su medición? Entonces, no es colocar únicamente objetivos por colocar, no es solamente llenar una cara completa o media cara de pura línea indicándome cuál es tu objetivo y le ponen objetivo general, objetivo específico. No se trata de eso. Se trata de establecer objetivos medibles que tú vas a poder medir, que tú vas a tener al final un resultado, un indicador, un gráfico, algo que te permita saber si realmente la gestión se ha cumplido o no. Bien, entonces no me llenes de objetivos únicamente por llenar. Ya para eso hemos hablado de cómo establecer apropiadamente los objetivos en la clase del día sábado. Bien, entonces
Considéralo de esa manera, ¿bien? El alcance. ¿A quiénes se aplica el cumplimiento de este plan? Este plan te aplica a todo el personal, te aplica únicamente a personal de esta sede, personal de esta obra, personal del área de almacén, personal del área de operaciones. ¿A quién aplica este plan? ¿Cuál es el alcance? Bien, a eso se refiere. La descripción del sistema de gestión de seguridad, puedes describir de cómo está formado, si tienes un área médica, si tienes un comité, si tienes un supervisor. Es parte de lo que vas a incluir en el tema de la descripción. La política de seguridad. Es importante que en este plan, a manera de establecer el marco, pues también para los objetivos, establezcamos cuál es nuestra política de seguridad, cuál es el compromiso que tenemos con la seguridad. Entonces, esto también lo vas a incluir dentro de tu plan. El presupuesto. ¿De qué manera vas a financiar los recursos para el cumplimiento de este plan? Este presupuesto no necesariamente tiene que ser completamente detallado, pero sí sería bueno que establezcas un marco en el cual tú vas a saber cuántos recursos cuentas para poder hacer la gestión de seguridad. Esto permite, en primer lugar, eh, asegurar que realmente existen los recursos para hacerlo y al mismo tiempo verificar, porque este presupuesto obviamente al final tenemos que hacer un tipo de balance, algún tipo de resultado, en el cual veamos cuánto hemos ejecutado realmente para saber si existe una gestión efectiva, ¿de acuerdo? Ponte, te han dado un presupuesto, digamos, de 10,000 soles, por ejemplo, para ejecutar tu plan de seguridad, y a final de año simplemente has ejecutado 5,000. Genero muy bien, hay un ahorro. Yo no diría eso, yo diría más bien, ok, has hecho la mitad del trabajo, ¿qué pasó con la otra mitad? No lo devuelvo, ya muy bien, pero significa que no has cumplido con la seguridad completa porque te ha sobrado presupuesto. La idea de que vayas a establecer un presupuesto no significa que me dices, bueno, dame esto máximo, ya yo veo. La idea es que establezcamos cuánto realmente vamos a usar para asegurar una buena gestión de seguridad y de esta manera el resultado tiene que darme lo más cercano posible. Ok, oye, me diste 10,000 y he gastado 9,000 y tantos. Ah, ok, bueno, está muy cerca de los 10,000. Se supone que has ejecutado, que has hecho realmente las actividades. Si tú me dices, no, me diste 10,000 y yo he gastado solamente 1,000 nomás, ah, entonces has trabajado un mes y el resto no. No, sí, este mes también hemos hecho, pero entiendo que no al mismo nivel, porque se supone, si estos 10,000, supongamos que es para pasajes, para viáticos, para que tú vayas a supervisar, y solamente te has gastado 1,000, yo entiendo de que no has hecho la supervisión en todos los puntos, simplemente en alguno y el resto simplemente lo dejaste, recibiste fotos y ya está. Entonces, por eso es importante también medir en cierta manera el tema del presupuesto. Hay algunos que no lo consideran, hay algunos que consideran pues que el tema presupuestal puede obviarse de repente, simplemente lo ponen de forma general. Te recomendaría, pues, como recomendación, de que sí incluyas más o menos cuánto se pretende gastar en materia de seguridad, ya sea para implementaciones, para viáticos, para gestionar capacitaciones, etcétera. Todo esto considérenlo de manera que te permita también controlar realmente el cumplimiento del plan. Responsabilidades, ¿qué funciones tiene cada puesto de trabajo respecto al cumplimiento del plan? El gerente general va a asignar los recursos, va a aprobar el plan, los supervisores de planta van a asegurarse de cumplir con los lineamientos, de hacer inspecciones, el supervisor de seguridad va a asegurarse a través de inspecciones, de capacitación, etcétera. Todo eso tenemos que incluirlo también. Y los elementos, ¿de acuerdo? Los mecanismos y lineamientos para gestión de riesgos. ¿Qué elementos tiene este plan de seguridad? Por ejemplo, hay que establecer los objetivos y metas. ¿Cuáles son los indicadores que voy a usar para medir el cumplimiento de mi gestión de seguridad? Programa de seguridad, que es básicamente el cronograma de aplicación. En tu plan de seguridad tú estás estableciendo qué objetivos vas a lograr con este plan, con las acciones que vas a hacer, qué objetivo quiero lograr, qué voy a alcanzar yo, cuál es mi objetivo, cuál es mi indicador, qué recursos voy a necesitar, como habíamos visto en la parte anterior, y aquí en el programa como tal ya voy a asignar cuándo lo voy a hacer. ¿Cuánto tengo de plazo para cumplirlo? ¿Lo tengo que hacer todos los meses? ¿Lo tengo que hacer en un mes en específico? Para eso me sirve el programa. Me sirve para ya establecer la frecuencia y el plazo máximo. ¿De acuerdo? Es muy importante indicar una periodicidad apropiada, porque como te decía en la clase de objetivos, no sería bueno que tú esperes hasta el último mes, hasta la fecha máxima, hasta el plazo máximo, para recién ver si tu objetivo se cumplió o no. El objetivo puedes irlo midiendo cada cierto tiempo, de forma mensual, de forma trimestral, de la manera como creas más conveniente, pero podemos irlo haciendo, podemos irlo gestionando. De la misma forma, tus actividades del plan de seguridad deberían estar así también, cronogramadas de esta manera. Principalmente se opta para un programa de seguridad anual
Que el seguimiento se haga de manera mensual, ¿bien? Si estás en una obra de repente que solamente te dura 2 o 3 meses, pues no vas a esperar al mes, ¿no? Y de repente ya podrías hacerlo quincenal o mensual. Depende muchísimo también de cómo te estés adaptando, pero principalmente hazlo de forma mensual. La estructura de comité o supervisor de seguridad. ¿Quiénes son los representantes? De repente tienes un comité por más de 20 trabajadores, de repente solamente un supervisor, entonces indícalo quién fue, cuándo fue elegido, puedes colocarlo también. ¿Qué requisitos legales? ¿Cuál es la legislación aplicable para tu sistema de gestión de seguridad? La ley de seguridad, la 29783, su reglamento. De repente eres de algún sector en específico, sector eléctrico, sector minero, entonces eso también vamos a considerar. ¿Qué leyes me aplican a mí? Bien. La identificación de los peligros y riesgos. Aquí es muy común en los planes de seguridad colocar cuáles son tus criterios para identificar tus peligros y riesgos. En base a qué estás evaluando. Básicamente todo lo que habíamos hablado en la clase anterior respecto a los criterios para probabilidad y seguridad, todo eso también lo incluimos dentro del plan. El mapa de riesgos, que también habíamos hablado en la clase anterior, vamos a colocar nuestro mapa de riesgos indicando cuáles son nuestras zonas de riesgo. La parte de la salud ocupacional, hablar acerca de nuestros exámenes médicos, si vamos a tener ingreso, vamos a hacer periódicos, de quién es el responsable de hacer la vigilancia de la salud, y procedimientos para trabajos de alto riesgo, obviamente esto si tienes actividades de alto riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué documentos tienes? ¿Cuáles son los procedimientos para actuar en el tema de el trabajo de alto riesgo? ¿Qué capacitaciones van a haber? Si van a haber capacitaciones, qué difusiones, eso también hay que considerar. El tema de las inspecciones, esto vamos a hablar más a detalle ahorita conforme avancemos. Cómo se van a investigar los accidentes también. Y por último vas a hablar acerca de las auditorías, las cuales deberían ser como mínimo cada 2 años, y por un auditor registrado por el Ministerio de Trabajo, en el registro de auditores autorizados, y el plan de respuesta a emergencia. ¿Cómo vas a actuar en el caso de las emergencias? ¿Qué tipo de emergencias pueden generarse? Bien. Esta es la manera entonces, la estructura que debería contar tu plan de seguridad. Respecto al programa, como te comentaba, tu programa básicamente te va a servir, esto es un formato también del ministerio, date cuenta o notarás que siempre la parte del ministerio te va a pedir esta información inicial, ¿no? El tema de la denominación social, la razón social de la empresa, su RUC, domicilio, actividad económica, número de trabajadores. Lo importante respecto a este programa, como puedes ver, es que tú estás estableciendo el objetivo. Tu objetivo si es un objetivo general, como por ejemplo no tener accidentes, ok, tu objetivo específico, ¿cómo lo vas a hacer? Se me ocurre, dictado de capacitaciones, ok, meta, cuántas capacitaciones al año de repente, lograr 6 capacitaciones al año, ok, el indicador que vamos a medir, el presupuesto, los recursos que van a usar y como puedes ver, las actividades que van a hacer. Suponiendo que tu meta sea el tema de dictado de capacitaciones, aquí puedes colocar, ¿no? Gestionar el contacto con un proveedor de capacitaciones. Se me ocurre. O simplemente coloca el tema de capacitación. Capacitación en matriz CIPER. Capacitación en política de seguridad. Capacitación en primeros auxilios. Todo eso lo vas colocando. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién eres responsable? Y como puedes ver, mes a mes vas indicando. Cuando lo estamos verificando, si está realizado pendiente en proceso y alguna observación. También es muy común de repente si quieres fortalecer el tema de el control respecto a este plan, que lo dividas. Aquí, por ejemplo, para enero, hazle una filita más y divídelo en 2, programado y ejecutado. Entonces, le marcas una vez cuándo lo vas a programar, te lo marcas acá o lo marcas aquí en este mes, y cuando ya estás contrastando, pues lo marcas en el otro lado, indicando si ya lo ejecutaste o no, o si lo vas a tener que reprogramar por ave motivos, eso también lo vas considerando, ¿bien? Entonces, esa es la manera como vas a tú hacer el seguimiento prácticamente de los objetivos, porque para eso es básicamente el programa y el plan de seguridad. El plan y programa de seguridad es para garantizar de que los objetivos que nos hemos planteado no queden solo en algo bonito que yo estoy diciendo que voy a cumplir, sino que realmente se ejecuten, porque yo estoy planteando objetivos para cumplirlos. No solamente es cumplimiento con la ley, es en realidad parte importante de la gestión de seguridad. He establecido un objetivo y tengo que esforzarme en cumplirlo. Bien, entonces tengan muy en cuenta esto. Respecto al plan de emergencias o plan de contingencias, ¿cuál es el término correcto, ingeniero? En una capacitación a la cual asistí de una aseguradora, también la positiva, nos dictaron la charla respecto a este tema y lo que nos indicaban era lo siguiente, que bien estos términos a veces se confunden un poco, pero la principal diferencia es lo siguiente. ¿Qué viene a ser una contingencia? Una contingencia es básicamente cualquier evento que puede ocurrir de forma imprevista en la cual tenemos que actuar.
principalmente están representados pues por los desastres naturales, no fenómenos, porque los fenómenos ya están presentes en la naturaleza. Cuando afectan a la actividad humana, sea las viviendas, sea las personas, sea la seguridad de las personas, se convierte ya en un desastre natural. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sismo, tenemos el fenómeno del niño, el niño costero, que ya está por venir, o por ejemplo un accidente laboral, un incidente, incendio por ejemplo, todos y cada uno de estos eventos viene a ser una contingencia. Todos y cada uno son contingencias. Entonces nosotros como empresa tenemos que estar preparados para poder abordar cada uno de estos incidentes, cada una de estas contingencias. Tenemos que saber cómo vamos a actuar antes de que ocurra la contingencia, durante la ocurrencia de la contingencia y después de la contingencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como empresa tenemos que establecer un plan para cada una de las contingencias. Ingeniero, o sea, yo tengo que tener un plan de contingencias para sismo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer antes del sismo? ¿Qué vas a hacer durante el sismo? ¿Qué vas a hacer después del sismo? Ingeniero, debo tener un plan de contingencia para actuar en el caso del fenómeno del niño, ¿correcto? Ingeniero, yo soy parte sierra y ahí generalmente hay, no sé, se me ocurre huaicos, ¿ok? Entonces también tengo un plan de contingencia para huaicos, dependiendo pues conforme al contexto de tu organización, de acuerdo con el contexto donde estás realizando tus actividades. Entonces, como cada una de estas es una contingencia, el plan de emergencia lo que viene a ser es el conjunto de todo esto. Tu plan de respuesta a emergencias es la forma como tú vas a abordar cada una de tus contingencias. Tú tienes un plan de contingencias por cada uno. Cuando tú lo juntas todo eso en un solo compendio, en un solo documento, eso viene a ser tu plan de emergencia, tu plan de respuesta a emergencias. Otra forma también de dividirlo, de poder entenderlo distinto, es que tu plan de emergencias está relacionado al tema al tema de la seguridad, cómo vas a responder ante una emergencia en seguridad, y tu plan de contingencia está más enfocado al tema de cómo vas a responder a una emergencia operacional. ¿A qué me refiero con esto? Se me ocurre, tienes alguna actividad y te va a faltar personal. Es una contingencia. ¿Cómo vas a actuar ante eso? Entonces, no tiene tanto que ver, por ahí puede estar relacionado, pero no tiene tanto que ver. Pero de todas maneras, como área de operaciones hay que responder ante esa contingencia. Hay que saber qué es lo que voy a hacer, si me falta personal, si me fue alguna maquinaria, tengo algún proveedor de respaldo, si no voy a cumplir con mis plazos, ¿qué voy a hacer? Entonces, por ahí también interviene el tema de la contingencia operacional. Pero plan de emergencias ya se enfoca netamente en lo que es la parte de seguridad, ¿de acuerdo? Cómo garantizar la seguridad del personal en caso de que te ocurran algunos eventos. Recuerda que este plan de emergencia es parte de la HIPER, como te había mencionado en la clase anterior. En la HIPER hemos identificado las situaciones de riesgo, los peligros que se pueden presentar, y habíamos determinado algunas como ordinarias, no ordinarias, y algunas situaciones de emergencia. Entonces, esas situaciones son las que tienen que ir aquí en tu plan contenido. Bien, si es que identificado sismos, si es identificado incendios, si es identificado electrocuciones, caída de altura, aplastamiento, cómo vamos a actuar ante cada una de esas contingencias. Este plan de emergencia, su estructura es muy similar, una breve introducción, qué objetivos quieres alcanzar, a quiénes les va a aplicar, quiénes están comprometidos con el cumplimiento de este plan de emergencias, descripción de la unidad, es decir, descripción de la sede, descripción de la oficina, de la base donde se realizan las operaciones, quiénes son los que van a cumplir este plan, algún breve organigrama de repente para ver cómo están estructuradas las brigadas y peligros frecuentes que podemos encontrar, fenómenos naturales, situaciones que hemos identificado ya en nuestro IPER. Luego de eso también vamos a considerar los integrantes de nuestras brigadas de emergencia. Nosotros debemos tener identificados quiénes son los responsables de actuar en caso de una contingencia. Por eso tenemos que tener una brigada de emergencia por cada uno de ellos. Estos brigadistas necesitan algunas características en específico, principalmente que los hayas formado, que los hayas capacitado, que los hayas entrenado, ahí viene el término entrenamiento de brigadas, en la contingencia específica a la cual van a actuar. Si es una brigada de emergencia para incendios, tienen que saber cómo actuar en caso de incendio. Si es una brigada de emergencia de primeros auxilios, ok, entonces tienen que saber cómo aplicar correctamente los primeros auxilios. Es una brigada para sismo de repente de evacuación, entonces tienen que saber cómo actuar en caso de evacuar, cómo tienen que trasladar a un herido, por ejemplo, entonces todo esto hay que considerar. Puede ser también que tú consideres algún otro aspecto importante, quizás no esté dentro de la normativa, pero que sería bueno considerar,
como el tema de las características de tus brigadistas, por ejemplo, el tema de su edad, porque no sería igual que una persona joven, digamos, pues de unos, o bueno, ya digamos una persona de sus 30, que te responda igual como brigadista que una persona que esté ya en sus 50, más de sus 50 años, ¿entiendes? Sobre todo si es una persona que de repente tiene que evacuar a alguien, quizás no tiene el mismo grado de respuesta ante la emergencia. Por eso es importante también considerar ciertas características que permitan que efectivamente se va a prestar la atención apropiada a las emergencias, ¿de acuerdo? Otro punto importante a considerar, porque de repente te puedes estar preguntando, ingeniero, bueno, eso suena muy bonito cuando tú tienes tus brigadistas todos en un solo lugar, porque todos van y atienden la emergencia ahí mismo cuando ocurre. Pero nosotros tenemos diferentes frentes, cada uno está repartido en diferentes lugares, y ahí no hay, pues, o sea, mi brigadista puede estar en un lado diferente del otro, y todos tendrían que estar preparados. Es correcto. En ese caso, cuando tú tienes personas dispersas por diferentes sitios, sería muchísimo mejor que a todos y cada uno de ellos los hayas capacitado en cómo atender alguna emergencia, para que puedan hacerlo por sí mismos. Pero de todas maneras, para fines de cumplimiento de ley, debemos establecer nuestros brigadistas de emergencia, que son prácticamente los responsables de prestar la atención inmediata en la emergencia en el centro de trabajo, en la base prácticamente de las actividades. Las respuestas de emergencia tenemos que considerar, o sea, nuestros planes de contingencia, cómo voy a actuar antes, durante y después. Esto es muy importante. Para poder yo saber cómo voy a actuar ante cada contingencia, yo tengo que establecer acciones preventivas voy a hacer antes, qué manera voy a prevenir que me ocurra. Se me ocurre para incendios. Colocar extintores, verificar que los extintores estén operativos, asegurar que cada uno de los ambientes cuente con los extintores pertinentes. Por ejemplo, si estoy en un área donde hay muchas computadoras, un extintor de CO2. Si estoy en un área donde hay mucho papel, de repente, pues un extintor de clase A, un extintor de PQS. Entonces, todo eso tengo que irlo considerando. ¿Cómo voy a prevenir que vayan a ocurrir? De repente voy a implementar aspersores, de repente voy a hacer inspecciones periódicas para verificar que mis instalaciones eléctricas estén realmente operativas, no vaya a haber ningún tipo de contacto eléctrico por ahí, alguna chispa que pueda provocar un accidente, que no haya mucho material inflamable junto, o que esté cerca de una fuente de calor, una fuente de ignición, que haga que ocurra algún tipo de accidente. ¿Cómo voy a actuar durante la emergencia? ¿Qué voy a hacer en el momento que ocurra? Okay, si ocurre, ¿quién es el responsable de evacuar? ¿Cómo lo va a hacer? Cómo aplicar el extintor, hacia dónde tiene que apuntar la base, qué tipo de extintor tiene que ser, dependiendo qué ha generado el incendio, a qué números de emergencia tengo que llamar, qué tengo que hacer si hay demasiado humo, el tema de no tocar las paredes de las puertas, por ejemplo, el tema de caminar agachado, el tema de colocarte de repente un paño dentro un paño húmedo de repente para no aspirar el humo. Entonces todo eso también tengo que yo considerar. Y el tema de después, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente acabó la contingencia, ¿puedo regresar? Tengo que esperar cierto tiempo. ¿Quién tiene que ingresar primero? ¿Quién puede alertar que ya es seguro volver a las actividades? Entonces, todo eso también tenemos que considerar. Recursos, nuevamente, va a ser quién va a dar el tema de los recursos para gestionar, para llevar a cabo las actividades del plan de emergencia. Las actividades de capacitación, evaluación y comunicación, principalmente los simulacros. El tema de este desarrollo de simulacros, te voy a explicar más a detalle ahorita conforme vayamos avanzando, porque hay algunos puntos importantes que quiero que consideres respecto a este tema de los simulacros. Además, yo te recomiendo que consideres en tu plan de emergencia cuál es el flujo de comunicación, es decir, quién tiene que comunicar a quién tienen que avisar. Para eso también colócale un directorio telefónico, tanto interno como externo. O sea, indica los números de los supervisores, de los brigadistas, por ejemplo, el área de seguridad, todos ellos parte de la empresa obviamente, y los números de emergencia, bomberos, el servicio médico, de repente para que manden una ambulancia si es necesario, números de algunas clínicas, direcciones incluso si es posible. Entonces, si tienes una póliza CTR, indícale al personal cuáles son las clínicas afiliadas de la localidad para que ellos sepan a dónde tienen que ir en caso de que les vaya a ocurrir un accidente, cuál es la ruta de evacuación para llegar a esas clínicas para que también se den una idea. Bien, ingeniero, esto significa que el personal tiene que aprenderse todo esto. Tendrías que difundirlo, sí, tienes que difundirlo, pero también sería bueno que ellos cuenten con una copia de este plan de emergencia. Por eso es muy importante también la difusión de estos dos planes que hemos estado hablando, tanto el plan de seguridad
como el plan de emergencia, que ellos los tengan a la mano para que ellos puedan revisarlo. Entonces, ocurre un accidente, ellos rápidamente atienden a su plan, identifican a quién tienen que llamar, a dónde tienen que llevar. Entonces, por eso es muy importante hacer también la difusión. Hasta aquí yo te he comentado respecto a toda la estructura que debe contar tu plan de seguridad y tu plan de emergencias, algunos puntos importantes a considerar. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito más a detalle de una parte muy importante que son los registros obligatorios en seguridad. Los registros obligatorios, recuerda que son 8, son muy importantes porque en primer lugar te permiten cumplir con la ley y en segundo lugar estos registros van a ayudar a dar evidencia de que hemos cumplido con el plan de seguridad. Vas a notar que muchos de estos registros sirven para sustentar realmente el cumplimiento del plan. Entonces, en este momento, yo voy a pasar a explicarte todos y cada uno de esos registros obligatorios, de manera que me puedas ir entendiendo, ¿de acuerdo? Voy a iniciar con los 4 primeros, de ahí voy a responder algunas preguntas, y luego culmino con los 4 últimos, sobre todo para ver si nos va a dar el tiempo, ¿bien? Pues vamos a comenzar. El primer registro que vas a considerar es el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos u otros incidentes. ¿Cuál es la diferencia entre incidentes e incidentes peligrosos? Porque accidentes, bueno, ya sabemos que es un accidente, ¿no? Es todo evento no deseado que puede ocurrir de manera imprevista que afecta pues la salud e integridad de una persona. Las enfermedades ocupacionales, bien ya sabemos que son enfermedades que se producen a consecuencia del trabajo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre incidentes peligrosos u otros incidentes? Ok, considera el siguiente ejemplo. Disculpa la baja resolución. Supongamos que tenemos aquí una carga suspendida, ¿de acuerdo? Tenemos una carga suspendida durante la actividad. Entonces, supongamos que esta carga suspendida, aquí no se aprecia bien, pero no está bien asegurada. Se va trasladando la carga, pero no está bien asegurada. Entonces, en cualquier momento, esto se puede caer y esto puede ocasionar que alguien se lastime. Aquí podemos ver en la imagen que no hay nadie. Vamos a suponer que nadie pasa. Entonces, como tenemos ese evento así, nadie va a pasar, nada pasa. Entonces, a esto le vamos a llamar condición insegura, ¿de acuerdo? Esto es una condición insegura porque esto brinda la posibilidad de que pueda afectar a alguien, de que alguien se pueda accidentar. Si tenemos aquí la misma carga, que recuerda en este problema, donde se puede soltar, y tenemos personas caminando debajo de ellas, aquí estamos hablando acerca de un incidente. Está bien no ser un incidente porque aquí tenemos un evento que tiene consecuencias potencialmente dañinas para la integridad de las personas, pero nada ha ocurrido en sí. Existe el potencial peligro, existe el riesgo de que le vaya a ocurrir algo, sobre todo porque debería estar completamente prohibido que personas pasen por debajo de una carga suspendida de esta manera. Debemos mantener siempre un radio de seguridad alrededor de este tipo de cargas. Entonces, ya que tenemos prácticamente un acto subestándar, esto lo podemos considerar como un incidente. ¿Cuándo ocurre un incidente peligroso? Tenemos un evento que tiene consecuencias potencialmente graves que pudieron afectar realmente a mi trabajador. Date cuenta aquí, la carga se soltó, la carga pudo haber lastimado aquí a este par de señores. No les pasó nada, no tuvieron ni un rasguño, ok, tenemos un incidente peligroso. Pero cuando ya esta carga cae, lastima, así sea una uña, a mis trabajadores, ya estoy hablando de un accidente, y hay una lesión a mis trabajadores. De accidente, entonces, nosotros lo que tenemos que registrar son mis accidentes y mis incidentes peligrosos, ¿de acuerdo? La condición insegura lo puedes mantener como parte de tu registro para poder trabajar en base a ellos y tus incidentes también lo puedes ir llevando tú tu control, justamente para evitar que te puedan ocurrir más adelante. Pero para fines de cumplimiento de la normativa, lo que te va a exigir es una FIL, es que tú obligatoriamente tienes que registrar tus incidentes peligrosos y tus accidentes, ya sea accidentes leves, accidentes graves o accidentes, pues, fatales. ¿Bien? Entonces, esos son los accidentes e incidentes que tienes que ir reportando a la autoridad. ¿Cuánto tiempo debes conservar esta información? Tus enfermedades ocupacionales debes mantener los registros por 20 años, es decir, estamos en 2023, SUNAFIL podría llegar, pedirte tus registros del año 2004, porque la normativa te indica que tienes que tener por lo menos de 20 años tus registros de enfermedades. Y de los accidentes e incidentes, solamente 10 años. Bien, entonces ese es el tiempo que tienes que considerar para conservar la información documentada de tu registro. Ahora, el reporte de accidentes, ¿cómo lo vas a hacer? El reporte de accidentes lo haces de la siguiente manera. Tú ingresas, por ejemplo, pones en Google una fila, reporte de accidentes de trabajo, y te vas a ir a esta pestañita de acá,
que va del gobierno del Perú, te vas a esta página, aquí te vas a ir al servicio y vas a abrir el sistema del Ministerio de Trabajo, la SONAFIL, para que tú aquí, a través de tu RUC, de tus accesos de la empresa, puedas reportar el accidente que ha ocurrido, ¿bien? Ahorita vamos a llegar. Los accidentes que tú tienes que reportar, muy importante esto antes de que se me vaya, lo que tú tienes que reportar como empresa, como empleador, son tus accidentes fatales y tus incidentes peligrosos. Esos son los dos tipos de reportes que tú tienes que hacer a través del sistema que te estaba hablando en este momento. Incidentes peligrosos y accidentes fatales. Esa es la responsabilidad tuya. Ingeniero, ¿y qué hay de mis leves y de accidentes graves? Esos no los reporto. Sí se reportan, pero no lo vas a hacer tú. Esos accidentes los va a reportar la entidad médica a la cual se supone que tú tienes que llevar a tu trabajador que se ha accidentado. Tienes un trabajador que se accidentó, se entiende que lo que tienes que hacer es llevarlo a una clínica, a un establecimiento de salud. Ahí te van a preguntar qué le pasó, accidente de trabajo, entonces ellos rápidamente van a reportar directamente al sistema de los NAFIL dentro de los plazos que se les hayan asignado para las entidades de salud, indicando de que ha ocurrido un accidente. Entonces, recuerda que lo que tienes que hacer cuando ocurre un accidente es brindar los servicios médicos oportunos pues, al personal. Entonces, es importante que hagas este reporte a través de los establecimientos de salud, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente, cuando una empresa tiene un trabajador que se accidentó, lo que se suele hacer es, si bien dependiendo de gravedad, lo llevan al centro de salud, pero ¿qué es lo que dicen? No, accidente común. No es accidentado. Antes de llegar a la empresa, estaba en su casa. Acá vengo para ayudarlo nomás, mi amigo. Acá mi familiar. Lo he traído acá. Pero no es lo correcto. Lo correcto es que reportemos realmente los accidentes que han ocurrido, ¿verdad? Ingeniero, pero si yo reporto, Sunafila va a venir a inspeccionarme. Sí, es probable, es un daño colateral que tenemos que afrontar. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos que realmente hacerlo esto? De acuerdo a la teoría de la pirámide de Beer, la teoría de la pirámide de accidentabilidad, esta teoría nos indica que por cada accidente fatal que ha ocurrido, nos han tenido que ocurrir por lo menos 10 accidentes leves y graves, 30, 10 accidentes graves, 30 accidentes leves, 600 incidentes y ya como unos 3.000 actos y condiciones subestándares a nivel de la empresa. ¿Para qué me sirve saber esto? Esto me permite prácticamente como un indicador, como si yo fuera construyendo mi pirámide desde la base. Esto me indica que mientras yo tenga más de esto, más me voy acercando a mis incidentes, más me acerco a mis accidentes leves, más me acerco a mis accidentes graves y estoy muy próximo a que me ocurra un accidente fatal. Lo que nosotros queremos evitar, obviamente, son estos dos niveles, los accidentes fatales y los accidentes severos, los accidentes graves. Por ahí podríamos permitir un leve, siempre y cuando sea de condiciones controladas y hagamos algo al respecto. Y es ahí la importancia. Lo que busca prácticamente la norma, lo que debería buscar el sistema de gestión de seguridad, es no esperar a que me pasen accidentes para recién empezar a actuar. Oye, yo ya detecté que tengo actos y condiciones repetitivos, por ejemplo, una grúa que me está fallando, por ejemplo, una computadora que cada vez que lo prendo bota humo, de repente saca chispas, ya tengo un acto condición detectado o tengo un incidente detectado, ya son gran cantidad, entonces ya tengo que ir previendo que me puede ocurrir algún evento catastrófico, algún accidente. Yo siempre suelo decir de que los accidentes no te avisan, porque nunca te dicen, oye, voy a ocurrir hoy, oye, voy a ocurrir mañana, oye, voy a ocurrir en un mes. No te dan un plazo fijo. Pero sí es posible saber cuándo estoy próximo a que me ocurra un accidente, por lógica básicamente, porque si tienes este tipo de eventos, actos y condiciones, incidentes, y no haces nada al respecto, obviamente te vas a ir acostumbrando a esto, tu personal se va a acostumbrar a esto y vas a terminar accidentándote o vas a terminar teniendo accidentados. Entonces, por eso es muy importante poder identificar dentro de estos dos primeros niveles para poder tomar acciones en base a ello y poder evitar que me ocurran los accidentes. Y si me llega a ocurrir algún accidente, tengo que tomar mis acciones para investigarlo y evitar que me ocurran más o que ocurran accidentes peores. Tuve un accidente leve, ok, investigo para evitar que me ocurra un accidente grave. Me ocurrió uno grave, ok, investigo y ahora tengo que saber qué fue lo que falló para que no se me vaya a morir alguien.
De acuerdo, no, de acuerdo no. Lamentablemente se me murió alguien, tuve un accidente fatal. Voy a investigar para evitar que alguien más vuelva a tener esta fatalidad o que la próxima vez que me ocurra un evento de estas características no afecte a más de una persona, afecte más personas. Tengo que evitar que ocurra. ¿Qué voy a hacer? Para eso, entonces, nosotros hacemos el reporte de estos incidentes peligrosos y accidentes leves, graves y fatales. De esta manera también le sirve de forma estadística a la entidad del trabajo para que sepa si realmente su política de seguridad que ellos han implementado realmente está siendo efectiva o si debe plantear medidas más rígidas de repente a las empresas en beneficio, obviamente, de que el trabajador esté protegido. Sin embargo, igual todavía en la práctica hay algunas empresas que no hacen el reporte apropiado y es una práctica que deberíamos ir pues erradicar, porque es también bastante común que algunos dicen, no, pero la entidad dile que no ha ocurrido y acá internamente lo hacemos, pero es internamente, por experiencia te podría decir que es mentira. Siempre he visto casos así en diferentes lugares, donde te sugieren que van a hacer alguna investigación interna, pero esa investigación generalmente queda en nada. O sea, simplemente como que llega un informe y luego el seguimiento, ya que no es oficial, que realmente se pierde por ahí, o no llega a los niveles que debería llegar. Entonces, por eso es muy importante hacer el reporte objetivo de estos accidentes. El formato para reportar es el siguiente. Este es un formato que, si no te he pasado la documentación, te la voy a pasar para la siguiente clase, para que lo tengas a la mano. Pero básicamente este es un formato pues, que te extrae todo lo que tienes en tu... en el sistema prácticamente de la Sonofil donde estás haciendo el reporte, ¿de acuerdo? Algunos datos importantes de la empresa, por ahí te van a indicar algunas tablas, esas tablas están como un anexo que también está incluido dentro de estos documentos, entonces de esa manera es como vas a hacer tu reporte. Ingeniero, ¿yo qué es lo que tengo que tener entonces archivado? Puedes completar uno de estos en base al accidente o incidente ocurrido, o del sistema donde estás reportando, lo descargas simplemente y lo mantienes pues contigo, ¿de acuerdo? Entonces esta es la manera de reportar el tema de los accidentes. Un segundo registro obligatorio que vamos a considerar. Si tienes más preguntas respecto a accidentes, antes de pasar, respecto a accidentes de trabajo, en la clase del día sábado te voy a hablar enteramente de accidentes de trabajo y ahí podemos absolver muchísimas más dudas al respecto. Bien. El siguiente registro obligatorio que vamos a considerar es el de exámenes médicos ocupacionales. Eso es muy importante, famoso EMO o CAMO, de repente por algunos los consideran como el certificado de aptitud médico ocupacional. Esos exámenes médicos son muy importantes porque permiten saber el estado de un trabajador y valorar si esta persona está apta o no para poder hacer una actividad conmigo en base al tipo de actividades que yo realizo. Esos exámenes los vas a aplicar antes de que la persona empiece a trabajar. Ingeniero, yo voy a empezar a trabajar, se me ocurre, en noviembre, el 1 de noviembre estoy empezando a trabajar. Pero como tenemos apuro, pásenme mi demo pues en la quincena de noviembre pasa. Yo trabajo del primero, pero el 15 le estoy regularizando mi examen. No, tu examen tiene que ser previo a que tú entres a trabajar. A ver, ¿qué pasaría si entre ese uno y esa quincena te accidentes? Y la Sonafil viene y me dice, su emo. Ah, yo le voy a decir, no, no tiene. Ah, no, pues no funciona de esa manera. Tú tienes que saber de antemano si esta persona está o no está apta para trabajar contigo. Entonces, por eso es muy importante que el examen sea este, antes de, antes de que empiece. Es un examen previo, ¿de acuerdo? Luego, cuando ya es un trabajador tuyo, puedes hacerlo cada 2 años, un examen periódico. Cada 2 años le vas renovando su examen médico. De esa manera, tú vas a saber si esta persona sigue contando con las mismas aptitudes o si de repente ha salido observado por algún motivo. Bien, si eres un trabajador del sector de los trabajos de alto riesgo, ahí sí la normatividad ya no te pide 2 años. Cada sector tiene sus propias características, aunque generalmente te suelen pedir un examen anual. Si eres un trabajador de alto riesgo, principalmente te piden que tengas un examen anual. Anualmente pasas nuevamente tu E. Si eres un trabajador de oficina, por ejemplo, no haces trabajo de alto riesgo, cada 2 años. Si eres de los trabajos de alto riesgo catalogados como alto riesgo, cada año tu examen médico. ¿Bien? Y también está la opción de que hagas tu examen médico cuando acabaste de trabajar. O sea, que ingeniero, yo renuncio, ya no quiero trabajar acá, me voy. Ok, chao. No, pero yo quiero que me haga un examen médico de salida. Ah, de acuerdo, que esto es examen médico, entonces programamos examen médico.
Esto lo hacemos con la finalidad de saber si la persona que está saliendo realmente eh, está en buenas condiciones, para asegurarnos de que no está saliendo de la empresa con alguna enfermedad ocupacional. Generalmente, este es opcional, este ya no es tan obligatorio, no es que la Sonofil va a venir y te va a decir, oye, muéstrame los de salida. Tú dices, no, no tengo, penalidad, no. Esto ya depende mucho si el trabajador quiere o no quiere tener pues su examen médico de salida. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poquito más opcional. Además, considera bastante siempre que en todos los casos el examen médico nunca es costeado por el trabajador. El examen médico lo costea siempre la empresa. La empresa debe asumir el costo del examen médico. La clínica donde lo vas a hacer, tienes que asegurarte que sea una clínica autorizada por la entidad de salud, GESA, GERESA, conforme esté en el tema de tu región, que esté acreditada para poder hacer este tipo de exámenes. Y como área de seguridad, pues estoy asumiendo que eres del área de seguridad, lo que tú vas a recibir de esta entidad médica, se supone que es una sola hoja que se llama certificado de aptitud. Y en este certificado, lo único que te deberían indicar es si el trabajador está apto o no está apto para la actividad. Solamente eso. Género, no, a mí me dan todo un compendio completo de 15, 20 hojas, donde me indican todo, ¿no? Todos sus resultados de todos los exámenes. No, eso no te debería corresponder a ti, salvo que seas del área de la salud. Si eres médico ocupacional, enfermero ocupacional, entonces, bueno, entonces estás autorizado por un tema de que eres profesional de la salud, estás autorizado a revisar las historias clínicas. Pero si no eres de ese sector, entonces te sugiero que si por error te ha llegado todo el compendio completo de sus resultados, extraigas únicamente la hoja de aptitud médica, porque ese es el único que tú necesitas para sustentar, ¿de acuerdo? Y si por error has recibido todos los resultados médicos de esta persona, no los difundas a los demás. Tienes que mantener la confidencialidad de sus resultados, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que cuando un trabajador empieza a trabajar, en su emo sale observado. Sale con observación, indica de que no está apto para hacer tu actividad. Entonces, en este caso, la empresa pues debería determinar, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, no puedes trabajar conmigo, mira, no sales aprobado tu emo. Y obviamente no hay reembolso por el tema del emo y es un costo que asume el empleador. También podría ser que si hay de repente sale apto pero con alguna restricción, hacer que el trabajador, por su propia cuenta, vaya y haga una interconsulta, vaya y de alguna manera acredite que puede subsanar las observaciones. Por ejemplo, pueden indicarle, no, apto con restricción tiene que usar lentes correctores. Ok, entonces esta persona va a hacer una interconsulta, le dice, mira, tengo mis lentes, okay, lo pasan y ya estaría con aptitud. O puede ser que tenga un tema de sobrepeso también, entonces eso también tiene que de alguna forma acreditar que está haciendo el seguimiento y cumplimiento de las medidas necesarias para bajar el tema de su peso. Esto principalmente lo vemos más en los exámenes periódicos, por ejemplo. Tú contratas a un trabajador para una actividad, al principio empezó todo muy bien, a medio camino se fue descuidando el tema de su salud y cuando va a pasar su examen periódico, sale sobrepeso. Es un trabajador que hace trabajos en altura, por ejemplo, y sale con sobrepeso. Y una vez que sale con sobrepeso de frente, el trabajador con sobrepeso no puede hacer trabajos a más de 1,80 m de altura, observado. Entonces, ¿qué haces con un trabajador que su actividad principal está en altura y ahora ya no lo puedes hacer subir? Porque estarías incumpliendo prácticamente la normativa. ¿Qué haces con ese trabajador? Entonces, lo que tienes con ese trabajador es, en primer lugar, conversar con él, indicarle a través del área médica de la empresa cuál es el régimen que va a seguir ahora, el tema de su dieta, el tema de ejercicios, para que baje de peso. Y a este trabajador ya no lo puedes tener en el mismo cargo, no significa que lo vas a votar, significa que lo vas a reubicar. Ok, mira, ¿sabes qué? Antes me hacías trabajo en altura, ahora no. ¿Tienes brevete? Sí, ahora eres chofer. Entonces, ¿qué me vas a ayudar acá en oficina haciendo tal labor? A nivel de suelo, todo, hasta que levantes tu observación. Una vez que ya levantaste tu observación, ya fuiste, pasaron 2, 3 meses, 4, 6, no sé, el tiempo que sea necesario, pasas nuevamente por tu examen médico y ya te acreditan que realmente puedes, entonces ya regresas a tu actividad normal. Ingeniero, pero si ese trabajo en altura y ahora va a ser otra actividad, yo debería bajarle el sueldo, ¿no? Porque ya no me hace lo mismo, no debería pagarle lo mismo. Si lo has establecido en su contrato antes, antes de que trabaje contigo, de acuerdo, aplica conforme a lo que hayan acordado en su contrato. Si no ha sido así, te recomiendo que mejor no lo hagas, porque por ley no está permitido. Se supone que está trabajando contigo en sobrepeso, X motivos, eh,
Puedes reubicarlo para que siga, debes reubicarlo para que siga trabajando contigo, pero en ningún lado te dicen que tienes que bajar el sueldo. Ahora, si el trabajador, tú has llegado a algún acuerdo con él en su contrato y le has dicho, oye, mira, ¿sabes qué? Para la actividad necesito que tú mantengas tales características y si en determinado momento tú no las cumples, yo te voy a remover y te voy a pagar el sueldo conforme a la nueva actividad que estás haciendo. ¿Estás de acuerdo con eso? Ah, ya, de acuerdo, adelante. Esas son las condiciones. O en todo caso, conversar con él previamente, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Porque hay trabajadores que también están con el sobrepeso, no quieren simplemente bajar, no se cuidan. Dicen, ah, bueno, igual me van a pagar, ¿no? Igual estoy reubicado. Sigo normal, ¿no? Entonces ahí con ellos conversales, indícales, mira, ¿sabes qué? Tenemos tanto plazo para notar mejorías en ti. Si no los cumples, entonces lamentablemente yo no puedo seguir contando contigo porque no me sirves para la actividad que necesito. Entonces, vamos a tener, sí, vas a querer seguir trabajando con nosotros, de acuerdo, pero ajustamos ahora tu nuevo puesto de trabajo. Vamos a sacar nuevo contrato y tu nuevo puesto va a ser este ahora, porque ya no me cumple, ya no puedo contar contigo de la misma forma. Eso también hay que considerar. Un segundo punto importante que tienes que considerar, que no muchos consideran, es que tenemos que acreditar que como empresa hemos entregado a los trabajadores sus resultados de sus exámenes médicos. Ingeniero, pero yo no tengo el resultado completo, debería hacerlo en la clínica. ¿Ya? Pero tú deberías contar con los registros de que te han entregado. Entonces, si le puedes solicitar a la clínica que te entregue ese compendio, los registros de que el trabajador firmó un cargo en el que indicó que recibió esos exámenes, de acuerdo. Porque eso te va a pedir la zona FIL, o eso te van a pedir cuando te homologuen, cuando te auditen. ¿El trabajador ha pasado el examen médico? Sí, mira, aquí está, los certificados y todo. Muy bien. ¿El trabajador sabe cómo ha salido? Ah, supongo que sí, ¿no? La clínica le debe haber dicho, ahí se reúnen al final y le dicen, no, ¿y tú les entregó sus resultados? Ah, no, yo no le entrego. Ah, ok. Observación. Tú como empresa tienes que acreditar que le has entregado. ¿De qué manera lo puedes hacer? Bueno, puedes hacer igual manera, ¿no? Una carta de entrega, un carguito de entrega, una carta de compromiso en el cual indique, ¿no? Yo, trabajador tal, con DNI número tal, he recibido de la empresa mi certificado médico o la empresa tal acredita el certificado médico de la persona tal en el cual ha salido apto o ha salido apto con tales restricciones. Va a seguir tal dieta, no sé cuánto. Firma en señal de conformidad y firma con la fecha. Y de esa manera, vienes una fil, les he entregado, sí, mire, aquí está. Ellos sacan este carguito, cada uno ha firmado de que ha recibido sus resultados. Ellos saben cómo están, ellos saben qué tienen que hacer en caso de que haya una observación. Eso le he entregado. Muy bien, de acuerdo. ¿Y cuánto tiempo debo tener yo, ingeniero, en mis registros de mis exámenes médicos? 5 años. 5 años es el tiempo que te indica la normativa que debes contar con los registros de los exámenes médicos ocupacionales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información que debes considerar. Hasta aquí hemos trabajado con 2 registros. Vamos a ver el tema de los siguientes. Debes mantener registros de monitoreos ocupacionales. Estos monitoreos ocupacionales son básicamente evaluaciones de factores de riesgo. ¿De acuerdo? Puedes evaluar agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. La periodicidad a través de la cual tú vas a hacer estos monitoreos no está definida en la ley, pero principalmente cuando llega un auditor te suele pedir que por lo menos tenga un año de antigüedad. Uno, o ya a lo mucho, de repente si es un auditor benevolente, te permite hasta 2 años. Más de eso, ya no lo consideran que no has hecho ninguno. Entonces, ¿qué es un monitoreo? Básicamente tú vas, de repente con alguna consultora, con alguien que tenga los equipos para hacerlo, y realizan mediciones. Agentes físicos, por ejemplo, el tema de ruido, van, colocan un sonómetro o un dosímetro y indican a cuánto nivel de ruido está expuesto el trabajador para asegurar que efectivamente se brinden las condiciones o qué recomendaciones hay que tener o si tienen que usar algún tipo de EPP especial, eso va a salir en el informe. Tema de la iluminación también, por ejemplo. Temas si están expuestos a algún agente químico de repente, algún tipo de polvo, algún tipo de gas, algún tipo de vector biológico, algún tipo de posturas, vibraciones, de repente en campo realizan maquinaria, el nivel de vibraciones, una evaluación psicológica para ver los riesgos psicosociales a los cuales están expuestos. Todo eso lo van a ir evaluando, ¿de acuerdo? ¿Lo pueden hacer, lo puede hacer la misma empresa, algunos de sus monitoreos? Sí, pero tendrías que acreditar que cuentas con los equipos y que estos equipos están calibrados. Eso es muy importante considerar. ¿Tienes los equipos para hacer la medición? Sí, luxómetro, dosímetro, sonómetro, ok, lo tengo. Ok, su calibración, que no debe pasar de un año de antigüedad de la calibración. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, tú sustentas. O puedes hacerlo, hay algunas empresas que te hacen ese servicio. Tienen ya todo el equipamiento, conocen la experiencia, saben cómo hacerlo, entonces tú recibes de ellos simplemente el servicio.
¿Perdón? A ellos les pagas por el servicio y simplemente van y lo ejecutan. Te van a entregar algún informe. En ese informe van a ver lo que han encontrado, recomendaciones de repente. En base a estos resultados, tú vas a saber qué tipo de peligros y riesgos también puedes incluir en tu hiper. Importante eso. Y tienes que llenar un registro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el registro que vas a llenar? Es el siguiente. Este es el registro que vas a llenar. Puedes ver, este formato también te lo he compartido. Información de la empresa, qué áreas monitoreado, cuándo es la fecha que han hecho el monitoreo, qué tipo de riesgo han monitoreado, agente físico, químico, biológico, psicosocial, disergonómico, cuál han monitoreado, si cuentan o no con un programa de monitoreo, si se han sabido cuándo lo van a planificar, preferencia obviamente tienes que colocarle que sí, si es un monitoreo anual, bianual, semestral, como te lo vayas a considerar, cuántos trabajadores expuestos, quién realizó el monitoreo, los resultados que obtuvieron, el informe, las causas ante desviaciones presentadas, o sea, si han encontrado alguna observación, por qué se presentó esa observación, cuál fue el motivo, y conclusiones y recomendaciones que también te van a indicar en tu informe. Y qué medidas vas a hacer en base a esas conclusiones y recomendaciones. Además, tienes que juntar junto con este registro tu programa anual, el informe y el certificado de calibración de los instrumentos de medición. Luego firma el responsable del registro, que viene a ser principalmente el área de seguridad, la fecha y la firma indicada. Ingeniero, entonces yo tengo que tener por lo menos 5 de estos, uno por cada monitoreo. Sí, de preferencia. Tienes que tener una hojita de estas por cada monitoreo. Ingeniero, ¿y tengo que hacerlas todas el mismo mes, el mismo día? No necesariamente, ¿eh? Puedes de repente determinar, ¿sabes qué? El mes tal nos va a tocar hacer monitoreo de agentes físicos. De cada 2 meses el de químicos, de cada 2 meses el de ergonómico, el psicosocial, tal mes, o este lo voy a hacer junto, como tú mejor lo consideres. Y este registro lo vas a archivar también por 5 años. De aquí principalmente todos los registros que siguen adelante, principalmente van a ser por 5 años. El único que ha hecho diferencia ha sido el de enfermedades, que son 20, y el de accidentes, que son 10 años. Accidentes e incidentes, que son 10 años. Pues el resto son básicamente 5 años. Bien. Entonces eso es lo que tienes que considerar en base a los monitoreos. ¿De acuerdo? Ten en cuenta todo eso porque es importante que lo mantengas. Recuerde que la frecuencia para monitoreos ocupacionales no está establecida en la normativa, pero se recomienda que sea de forma anual o a lo mucho de forma bianual. O en todo caso que tú lo tengas identificado en tu programa de monitoreo. Tu programa de monitoreo básicamente es que tú has determinado qué agente, en qué área y cuándo lo vas a hacer, en qué mes. En base a eso es básicamente tu programa de monitoreo ocupacional. Bien. Siguiente registro. El siguiente registro del cual vamos a hablar es el registro de inspecciones internas de seguridad, las inspecciones de seguridad. ¿Qué son estas inspecciones? Nosotros podemos tener diferentes tipos de inspecciones. Es básicamente ir y revisar el estado de las actividades, los ambientes, y asegurarnos que efectivamente no hay algún tipo de desviación en base a lo que esperamos y que se estén gestionando apropiadamente los riesgos. Por ejemplo, puedes hacer inspecciones de ambientes o de los equipos de seguridad. Puedes ir y hacer un recorrido, las oficinas, por ejemplo, locales, la sede, asegurarte que se cuente con las señalizaciones, que estén en buen estado, que el mobiliario sea ergonómico, que exista un orden y limpieza, que los equipos, por ejemplo, de cómputo estén localizados en una posición que sea accesible, que sea ergonómica, el estado del cableado, que cuenten con luces de emergencia operativas, que se cuente con, por ejemplo, ¿no? Los cables no estén expuestos, ¿no? Las tapas apropiadas para los tableros de control, para el caso de riesgos eléctricos, que existan los extintores, que estén operativos, que estén señalizados, identificados, que estén vigentes, todavía no se haya vencido el tema de su certificado, se le pasa su inspección, los botiquines, que se cuenten con botiquines abastecidos, que tengan sus medicamentos vigentes también. Entonces, todo eso es lo que vamos a considerar, por ejemplo, una inspección de ambientes o de equipos de seguridad. Es uno de los primeros factores. También podemos hacer, por ejemplo, inspección de las actividades, básicamente la inspección que la mayoría conoce, ¿no? Que es básicamente ir, revisar el cumplimiento de las actividades en obra, campo, en planta, en fábrica, tú estés realizando tus actividades, asegurarte que el personal esté realizando su charla de 5 minutos,
que el personal esté usando adecuadamente sus equipos de protección, que el personal esté cumpliendo con los procedimientos de trabajo que hemos establecido, que el personal haga uso pues del equipamiento, etcétera. Entonces, todo eso vamos a considerar también cuando vayamos a campo. Y otra inspección que podemos tener es la inspección de equipos y herramientas. Al personal le hemos entregado sus herramientas, sus equipos, verificar que se encuentren en buen estado, que no se haya hecho mal uso, por ejemplo. Entonces ahí tú vas a ir corroborando. O sea, es que yo le entregué al personal este equipamiento hace un mes y ya este equipamiento ya no sirve. Hay que hacerle el cambio, pero oye, espérate, ¿por qué ya no sirve? ¿Lo estamos usando bien? Este debería durarme por lo menos 3 meses y me duró solo un mes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Está bien, yo te voy a hacer el cambio porque no puedes estar con un equipamiento en mal estado, pero te voy a tener que descontar de repente porque el equipamiento no era para que lo usen de esa manera. Entonces, eso hay que considerar también, ¿de acuerdo? Es muy importante también asegurarte de que el equipamiento sea el idóneo para el tipo de actividad que van a hacer. Esto lo vamos a ver de repente con el siguiente registro. Pero son algunos de los registros que tenemos que mantener también por un periodo de 5 años respecto a lo que es inspecciones. Antes de pasar a los últimos 4 registros, voy a ver si hay algunas preguntas en el chat para poderlas ir respondiendo antes de que me vaya a ganar la hora, ¿de acuerdo? A ver, por aquí veo que preguntan, ¿qué documentos establecidos en el artículo 32 del reglamento deberán de ser firmados por el comité o subcomité? Los artículos del... Ya, si te refieres a los documentos obligatorios, la... básicamente todos los que se encuentran ahí, todos tienen que estar aprobados por el tema de tu comité. O sea, si te refieres a quién debe tener la firma vigente, yo te recomendaría o te sugeriría que básicamente todos, porque por ejemplo, tu plan de seguridad o tu matriz hiper tiene que llevar la firma de tu comité. Claro que tú lo puedes acreditar, como les mencionaba, con un acta de reunión de repente, indicando en el acta de reunión que el comité ha revisado los documentos en su reunión ordinaria y les ha dado el visto bueno y los aprobó. Pero también sería mejor que consideres la firma del comité dentro de tu matriz hiper, tu plan de seguridad, tu plan de emergencias, política, tus objetivos de seguridad, etcétera, ¿de acuerdo? Así solucionamos el gerente y subgerente. Entiendo que lo dices por el tema de plan de seguridad. Si tienen únicamente a 2 como personal prácticamente perenne, por así decirlo, y el resto es personal principalmente rotativo, realmente no creo que tengan solamente 2 gerentes subgerentes, porque yo te preguntaría entonces de dónde entra la producción, pero sí, pueden adaptar algún plan de seguridad. Por ejemplo, si tienen personal rotativo, se me ocurre que entre únicamente por cierta contingencia o hacen un trato directo de repente comercial con otra empresa o con contratistas, incluyan dentro de su plan, en base al cumplimiento de los objetivos, por ejemplo, si van a hacer algún tipo de reunión, algún tipo de inspección, algún tipo de capacitación. Entonces, en base a eso van a determinar qué tipo de actividades deberían considerar en materia preventiva. No únicamente el tema de enfocarte directamente a cumplimiento de seguridad a personal planillado. También podrías enfocar tus actividades de plan de seguridad a personal que tú supervisas, como tu contratista o personal que te provee servicios de repente. Entonces, por ahí puedes enfocar. La estructura para plan de obra es la misma. De hecho, la estructura es el de plan de obra. Es la estructura que te indica el reglamento de seguridad, de seguridad en la construcción. Parece que ese reglamento les he pasado. Ahí lo puedes encontrar también a detalle. Si hay un asalto o robo, si consideras que, por ejemplo, tienes una actividad que se realiza en la vía pública y el personal está expuesto a ese tipo de eventos, sí podrías considerar eso como parte de tu plan de emergencia o de contingencia. Si solo el trabajador laborará por 1, 2 o 3 meses, ¿es obligatorio el EMO? Sí, Karina, es necesario que tenga su EMO. Entiendo que tú me haces la pregunta porque tienes personal que trabaja en obra, en la parte del sector construcción. Entonces, algo que se me olvidó comentarlo, para personal que esté en obra, para personal del sector de construcción, es posible que presenten un EMO de una empresa anterior en la que hayan estado trabajando, que no tenga una vigencia de más de un año. Entonces, si tienes un trabajador en obra, que se me ocurre, va a entrar recién, hoy día, el día de hoy, 26 de octubre, va a estar contigo solamente por un mes. ¿Necesita un EMO? Sí. ¿Tienes que hacérselo tú? Depende. Pregúntale, oye, ¿sabes qué? ¿Has pasado un examen médico recientemente? Puede que te diga, sí, en enero pasé uno con otra empresa. Consíguelo.
Yo esto de acá voy y lo presento a mi empleador principal, o si viene SUNAFIL, le digo, sí, tiene un emo vigente de menos de un año. Y ese te lo hacen valer para ahora. Sí lo hacen valer. Claro que sería bueno o sería mejor recomendable de que este emo también lo validen, o por así decirlo, ese trabajador viene con un emo de otra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, tu parte médica ocupacional, referencia, se debes contar con por lo menos un asesor médico, con su sello de médico colegiado, te va a indicar, ¿no? ¿Sabes qué? Trabajador tal recibió su emo, por parte de la empresa tal, se hace válido el siguiente emo para el trabajador. Lo firma, lo sella y ya estás cumpliendo. Entonces, sí, independientemente de cuánto tiempo va a trabajar contigo, el trabajador debe contar con un examen médico. Ponte que tú tengas mala suerte que va a trabajar una semana y dentro de esa semana se accidenta. Cuando llegues a una FIL, te va a pedir emo a esa persona. Y si no lo tienes, vas a tener un problema bastante grave. Entonces, sí es necesario contar con un emo independientemente de cuánto tiempo va a tener. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, parte también del sector eléctrico, que necesitamos hacer algunas actividades en parte rural y a veces nos faltaba personal, era pues zona bastante metida y era muy caro trasladar personal, y lo que hacíamos, por ejemplo, era llamar a trabajar a personal de la zona, señores de la zona que vayan a hacer actividades, no de alto riesgo, pero que apoyen con las actividades, tipo cargar herramientas, ayudar de repente a hacer alguna excavación, quizás, algo así. Y la pregunta era, ¿y esta persona tiene que tener emo? Sí, tiene que tener emo, pero va a trabajar solamente por un día. Y es un trabajador de repente, es una persona que nunca ha trabajado en otro lado, siempre está haciendo un canchulito de repente. ¿Tiene que tener un emo? Sí. Pero ¿y cómo? Bueno, ¿sabes qué? Mantén unas 4 o 5 personas que son recurrentes contigo, y sabes que vas a tener actividad ahí, lo vas a volver a llamar, hazle pasar un emo, que le dure para todo el año, y cada vez que lo necesites, ¿sabes qué? Vuelve a llamar. Pero tenlo ya como recurrente. Es una manera, por ejemplo. Pero para el caso de obra, aplica lo que te estoy comentando. Si el trabajador tiene un emo de menos de un año de vigencia, o sea, va a entrar el día de hoy, 26 de octubre, y tiene un emo del 24 de octubre del año pasado, ese emo ya no sirve. Tiene que pasar un nuevo emo. Así tienen que considerar. ¿Bien? Cuando está en examen médico es porque ya estás elaborando o después de eso hacen el contrato. Primero, cuando estás en examen médico es porque ya estás laborando o después de eso hacen el contrato. Entiendo que si una empresa te está gestionando el examen médico es porque ya decidió que tiene que trabajar contigo. Entonces, dependiendo, dependiendo del tema de cuándo van a elaborar el contrato o no, yo creo que eso ya depende mucho del tema de la empresa, ¿no? Entonces, eh, principalmente lo que se hace, como ocurre, lo que yo he visto en un proceso de reclutamiento, es que evalúan, en base a tu perfil, en base a tu experiencia, en base a tu entrevista también, es que creo que esta persona va a entrar, pasa en el examen médico. Y no he visto que necesariamente o que obligatoriamente te digan, ya, primero firma contrato para que recién me pases el examen médico. O primero pasa examen médico y luego van a firmar contrato. O sea, depende mucho de cómo lo vaya a gestionar tu área, ¿no? Eso ya me parece que también es un poco más la parte laboral, más que la parte de seguridad. Si hay cambio de área ni despido arbitrario. Estamos todavía hablando de exámenes médicos. Si es de exámenes médicos, para caso de cambio de área, sí también, dependiendo del tipo de actividad. Pues no sabes que eres una empresa que hace de sector construcción, estabas haciendo sanitarias y ahora vas a pasar, se me ocurre, a parte eléctrica o a parte de movimiento de tierras. De repente hay características diferentes porque en tu examen médico tú vas a considerar en base al protocolo qué tipo de exámenes debes hacerle al personal. Por ejemplo, si es un trabajador que va a hacer trabajos en altura, necesitas hacerle un test de altura. Si es un trabajador que va a hacer labores de conductor, necesitas hacerle un test de manejo. Entonces, todo eso es, no, test de manejo no, hay un nombre para el test que le hacen a los conductores. Entonces, todo eso lo va a considerar la clínica ocupacional. Por eso es importante con la clínica establecer cuál es el puesto de trabajo que va a desempeñar esta persona para saber a qué protocolo van a seguir respecto a sus exámenes médicos. Para un caso con un trabajador, se le pidió el examen médico y tenía pero y al día siguiente fue despedido, sobrepeso, el día siguiente fue despedido. En ese caso, ¿qué podría hacer el trabajador ya que la empresa no quiere dar los contratos? Está esperando ya 6 meses laborando sin contrato. Es muy común que ocurra en este tipo de eventos. En ese caso, lo que se puede hacer es denunciar ante la SUNAFIL. Bueno, si estamos hablando de un despido arbitrario, estamos hablando de una empresa que no cumple, lo que se tiene que hacer es ingresar también a SUNAFIL. Puedes ingresar al mismo Google, ¿no? SUNAFIL denuncia, creo que se puede, SUNAFIL denuncia,
y ahí también te arroja directamente su portal, en el cual pueden indicarle cuál es el tema de la comunicación, información de la empresa, su RUC, su razón social, su dirección, y ya Sunafil se encarga de ir a inspeccionar y asegurar pues que se dé cumplimiento obviamente a la normativa. Bien, nuestro plan I per se puede estar relacionado con estudio de impacto ambiental. Con estudio de impacto ambiental. En el caso de ok, un momento. Nuestro plan de I per se puede estar con estudio de impacto ambiental. Entiendo, en algunos casos el área SOMA, se le llama así área SOMA, relaciona mucho el tema de la seguridad con medio ambiente. Si en tu estudio de impacto ambiental has determinado algunas condiciones que se relacionan con el tema que puedan afectar a la seguridad o la salud del personal, entonces sí es posible adaptar alguna de los aspectos ambientales que ya hemos identificado en este estudio, los aspectos y sus respectivos impactos, porque en base a ello sabremos si este aspecto va a impactar directamente sobre el ambiente o también va a impactar sobre las personas. Entonces, en base a eso, también podemos sacar algunas recomendaciones para el plan, ¿de acuerdo? En el caso de personas discapacitadas, ¿cuál es el proceder? ¿Te refieres al examen médico también, al monitoreo, o a cuál de los registros te refieres, David? Detállamelo un poquito más en la caja, en el chat, mientras yo voy avanzando con los siguientes registros, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué te refieres en el caso de personas discapacitadas? Porque entiendo que las personas discapacitadas que van a ingresar a la empresa, en base también al cumplimiento que te indica el Ministerio de Trabajo respecto a la cuota de personas discapacitadas por cantidad de personal, lo que tenemos que considerar ahí es que al puesto que le vas a hacer ingresar, tiene que ser un puesto pues en el que se le van a brindar las condiciones para que él desarrolle su actividad sin poner en peligro su vida, ¿no? Si eres un sector construcción, no vas a poner, se me ocurre, una persona, pues, por ejemplo, que sea minusválida, que no pueda caminar, o una persona ciega, a que haga directamente labores en obra. Tiene que ser, obviamente, adecuado para sus propias capacidades. Bueno, tiene que ser de acuerdo a su capacidad. Entonces, tengan en cuenta bastante esa parte. Y obviamente también dentro de tu matriz hiper tienes que considerar qué peligros y riesgos está expuesto esta persona con discapacidad y tiene la empresa que asegurar los mecanismos para que esta persona ejecute pues su tarea de la mejor forma. Por ejemplo, si es un trabajador que te va a hacer labores en oficina, no lo vas a mandar a segundo o tercer piso, ¿no? Si es minusválido, no lo vas a mandar a segundo o tercer piso, tienes que mandarlo a primer piso. O si lo vas a mandar a planta alta, tienes que tener un ascensor, tienes que tener un baño especial para personas con discapacidad, que tiene que estar cerca donde él está. ¿Te das cuenta? Entonces todo eso hay que también considerar. Respecto a los siguientes registros, antes de que se nos acabe el tiempo, porque justo de lo que más quiero hablar me va a quedar menos tiempo. También vamos a considerar las estadísticas de seguridad. Es un registro muy importante. Yo en la clase del día sábado te hablaba respecto a los registros de frecuencia, severidad y accidentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo te decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Te plasé una plantilla y te decía, aquí puedes llenar tus horas trabajadas, cantidad de accidentes, días perdidos, etcétera, y esto te sirve para control. Cuando llegues a una fila y te diga estadísticas de seguridad y tú le muestres eso, no va a ser suficiente y te van a observar. Porque el registro para mostrar esa información a la entidad encargada es este. Este es el formatito. Este es un formatito en el cual también mes a mes vas a indicar cantidad de accidentes mortales, el área, cantidad de accidentes leves, el área C, accidentes de trabajo incapacitantes, total de horas hombre, y también calculas el índice de frecuencia, por días perdidos, el de gravedad, accidentabilidad y también de enfermedades ocupacionales. Y tus incidentes peligrosos, si has tenido o no has tenido. Este es el formatito completo que tú debes mostrar en el caso de una inspección. Y tu nombre y firma del responsable también. Y este te sirve para llevar el control de cuántos accidentes e incidentes has tenido. Y adicionalmente a eso, tienes que llenar un formatito más. Pero hablando un poquito más acerca de estos indicadores, los cuales vas a mantener por un periodo de 5 años también. El índice de frecuencia lo vas a calcular en base al número de accidentes ocurridos sobre el total de horas hombre trabajadas. Multiplicado por 1.000.000, algunos lo multiplican por otro número. Hoy te voy a explicar por qué. Y el índice de severidad es el número de días perdidos sobre el total de horas hombre trabajadas por 1.000.000. Y el índice de accidentabilidad es básicamente el producto de ambos. Frecuencia por severidad sobre 1.000. ¿Cómo entiendo esto? Mira aquí en este caso. Aquí tenemos este sector amarillo, es básicamente la cantidad de horas trabajadas. Y podemos ver que en enero, esta es la cantidad de accidentes, en enero no hemos tenido ningún accidente, en febrero ninguno, en marzo ninguno, y aquí en abril ha ocurrido uno.
Aquí te ocurrió un accidente. Ingeniero, ¿se ha disparado? Sí, porque una vez que te ocurrió un accidente, tu índice se va a disparar hacia arriba. Y ya se supone que los siguientes meses no has tenido ninguno. ¿Cómo interpreto esto? Esto me indica, en base a lo que estoy viendo aquí, que por cada 1.000.000 de horas trabajadas, yo tengo 23.72 accidentes, casi 24 accidentes. Esa es la manera de interpretarlo. Es básicamente como una relación. Cada 1.000.000 de horas hombre trabajada, yo tengo 23 accidentes. Esto sobre todo lo ves cuando lo sumas a final de año. Sumas a final de año todas las horas y cuánto accidentes en total. Entonces, en base a eso, tú sabes que al año has tenido un indicador de que por cada 1.000.000 de horas has tenido tanta cantidad de accidentes. Eso es básicamente tu índice de frecuencia. El de seguridad igual. Sabes que yo tuve un accidente en abril, como te decía, y aquí he perdido cierta cantidad de días, en mayo también, y aquí está mi índice de severidad. Entonces esto me indica, por ejemplo, que por cada 1.000.000 de horas trabajadas, he perdido en abril 237 días de trabajo, y en mayo he perdido 695. Y cuando yo sume al final, pues voy a tener también la proporción de cuánto al final estoy perdiendo. Para eso te sirven los índices de severidad y accidentabilidad. Y aquí básicamente pues es el cruce, si te das cuenta. Tu severidad, frecuencia, ahí vas a terminar sacando el tema de la accidentabilidad. En este caso tienes una accidentabilidad de 5.6. Entonces, esa es la manera con la cual se interpretan estos. Y lo que te decía que al final también tienes que presentar es este registro de estadísticas. Vas a presentar el cuadrito que te mostré al momento que te hablaba de las estadísticas y vas a mostrar que es en el cual tú vas a determinar los resultados finales. Lo ideal, obviamente, es que obtengas, pues, severidad, frecuencia y accidentabilidad en 0 y 0 de enfermedades ocupacionales también. Si tienes alguna desviación, indicar por qué, si se informe o no se informe, etc. ¿De acuerdo? Ese es el registro de estadísticas de seguridad. Están los dos formatos que debes conseguir. Otro registro importante es el de entrega de equipos de seguridad o de emergencia. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es conservar información documentada que le hemos entregado al personal sus equipos de seguridad de emergencia. Y vamos a asegurar que el equipo de protección sea apropiado para el trabajador y la actividad. Muy importante que al trabajador le entreguemos equipos que cumplen con estándares normativos, alguna norma técnica relacionada, si existe algún cumplimiento por parte de la ley, y sobre todo que el equipo que le estamos entregando sea cómodo para ellos. O sea, si es, por ejemplo, un tema de un guante, un calzado de seguridad, tiene que darle las facilidades a esa persona. O sea, no puede ser algo que le dificulte el trabajo, que le haga incómodo trabajar. Tiene que adaptarse a la propia fisonomía, ¿no? Su propia fisonomía tiene que ser apropiado. Esto tiene que servirle para protegerse, no para incomodar. Entonces, si es una persona, por ejemplo, que mide 1,50 m, comparado con una persona que mide 1,90 m, el tamaño de guante que le vas a dar a cada uno no puede ser el mismo, porque o bien a uno le va a quedar muy grande, o bien al otro le va a quedar muy pequeño. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ser apropiado pues para la persona, ¿de acuerdo? Tienes que mantenerlo en algunas tallas generalmente. ¿Cuánto tiempo vas a conservar esta documentación? 5 años. El registro es el siguiente, el formato es el siguiente. Básicamente es como si fuera un control de Cardex, indica si es equipo de protección o equipo de emergencia, cuál es el equipo o los equipos que estás entregando, y aquí indicas pues, por nombre y apellido, y DNI, área, cuándo le estás entregando o cuándo le estás renovando, y que firmen, por cada uno que firme. Esta es una manera. Otra forma en la que podrías hacerlo, de la siguiente forma, como si generaras una hoja de vida por cada uno, por cada trabajador, y le vas haciendo entrega de cada EPP que le vas entregando cuando le vas renovando. Y por cada uno de los implementos le vas haciendo que firme. Entonces, esta es una forma también en la cual puedes acreditar. Te sugiero que acredites tanto con lista como con evidencia fotográfica de que le estás entregando el equipamiento al personal. Es una mejor forma de presentar evidencia sólida de que estás realmente cumpliendo con la entrega de equipo de seguridad de emergencia. Recuerda que estos registros también es por un periodo de 5 años. El penúltimo registro del que vamos a hablar es el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros. Aquí vas a usar un formatito que va a ser tu mejor amigo, que va a ser el que más vas a usar para el desempeño de tu gestión. ¿Qué es este formato? Que es básicamente como una lista de asistencia. Aquí vas a indicar nuevamente información de la empresa, vas a marcarle si es una inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro, el tema, el asunto, cuándo se dictó, quién lo dictó, la cantidad de horas, que principalmente deberían ser mayor a 45 minutos o más.
quienes asistieron, su DNI, su área, su firma, una observación de repente, si no ninguna, cantidad de trabajadores que haya, si no te alcanza la hoja, que llenen una más y el responsable del registro. Este es el único formato que vas a usar para cualquiera de estos cuatro. Y la información la vas a conservar por 5 años. Respecto a esto, tienes que considerar muchas cosas y el tiempo no me va a dar, pero vamos a tratar de correr. En primer lugar, las inducciones. Las inducciones tienen que ser antes que un trabajador inicie sus labores, igual que el EMO. No sería válido que tú digas, bueno, el trabajador va a empezar, el trabajador va a pasar a la inducción. Ah, ya, muy bien, ¿cuándo empieza? No, ya empezó el lunes, sino que estamos regularizando. Pucha, ya hay que regularizar, pero, o sea, a la larga no hay que regularizar, pero lo ideal es que la inducción sea antes. Porque, ¿qué pasaría? Te repito lo mismo. Empezó el lunes, se accidentó el martes y no firmó inducción. ¿Y qué hacemos en ese momento? Si no es un accidente grave y todavía te puede firmar, bueno. Pero si fue un accidente fatal, ¿de dónde vas a sacar su firma? Ah, la vas a chambear tú. Pero ya, pues, estamos en un incumplimiento, ¿no? Entonces, la inducción tiene que ser antes de que la persona inicie sus labores. Ingeniero, una vez que yo he firmado mi inducción, pues, digamos, hace como unos 3 años, estoy cumpliendo normal, ¿no? La firma va a venir y va a decir, sí y no. O sea, tu inducción obviamente la tienes al inicio, está muy bien. No es que había puesto en todo este tiempo, ok, de acuerdo. Pero sí sería recomendable que cada año, por ejemplo, a cierto tiempo, el área de seguridad haga una reinducción general, ¿no? Es que todos los trabajadores saben que vamos a hacer una reinducción indicándole los principales peligros que tenemos, base a esto, tal, reinducción. Asunto, le pone tema de inducción, reinducción general de actividades, trabajadores del sector, área tal, y ya está. Entonces, es una manera también de poder hacerlo. Ahora, si tienes un trabajador que lo vas a cambiar de puesto de trabajo o lo vas a cambiar de local o de sede, también deberías hacerle nuevamente una nueva inducción, porque va a desempeñar funciones distintas o en un lugar de trabajo distinto. Y es necesario que mantenga una inducción por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? De igual manera, acredítalo con evidencia fotográfica y de ser posible, si de repente no te sirve con otra lista de asistencia, necesitas una más, indica qué tema le has hecho inducción. Le has hecho inducción en la matriz hiper, en su reglamento de seguridad, en la política de seguridad, etcétera. Todos los puntos que le hayas tocado en su inducción, considéralas también. Esto no es por un tema de sistema de gestión, ¿de acuerdo? Las capacitaciones. Tus capacitaciones, si te lo he repetido todo el tiempo, son 4 mínimo al año. ¿De acuerdo? ¿Quieres hacer más? Haz más. ¿Quieres hacer menos? No puedes. Tienes que hacer 4 al año. Te recomiendo que duren más de 40 minutos. Asegúrate de que todos participen en la capacitación. No vaya a ser cosa que alguno te diga, no, en esta no voy, a la siguiente voy a estar. Y así te vayan paseando y cuando te des cuenta, lleguen a inspeccionarte de esta persona, muéstrame sus 4, te das cuenta que solamente hay participado en 2 o en 3 y te fregaste. Asegúrate que todos participen. Lleva un control de asistencia por cada uno, por cada tema, y asegúrate de que todos han recibido la cantidad de temas que requieren. Y si alguno no la recibió, entonces regularizan. Que esa persona participe contigo en la capacitación. Ingeniero, yo tengo trabajadores que no pueden parar para capacitarlo. Capacítalos por turnos. Día tal, estos trabajadores, el siguiente día, los siguientes más, o por turnos. Pero todos tienen que ser capacitados y de preferencia en los mismos temas o en los temas pertinentes a la actividad que realizan, ¿no? También considera que estas capacitaciones tienen que ser dentro del horario de trabajo. No pueden ser fuera. No es que tu horario acabó a las 6 y te voy a dictar una capacitación acá nomás acabando. Todos a las 6 acaban de trabajar y vienen para capacitación. No es válido si, a menos de que le pases horas extra, que no creo que quieras hacerlo. Bien, entonces, capacitaciones dentro de la jornada de trabajo. El lugar también donde vas a capacitar también depende bastante de la empresa. Por ahí a veces me preguntaba, ingeniero, ¿las virtuales sirven también para capacitaciones? Y yo te diría que sí, pueden servir. Por experiencia te digo que no tienen el mismo nivel de efectividad, pero y de todas maneras acredita tu lista de asistencia, asegúrate un registro y asegúrate de evaluarlo para poder confirmar que realmente han entendido el tema. Y te sugiero que no abuses mucho del tema de capacitación. Una vez también me preguntaron, dictando este curso, ingeniero, si yo agarro y le pongo un video, le doy un video que vea de seguridad, ¿me sirve de capacitación? Yo te diría depende. ¿Por qué? Porque se me ocurre, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a capacitar en primeros auxilios. No, en primeros auxilios no. Pongamos otro tema que no sea tan específico. Se me ocurre, matriz hiper. Vas a hacer una capacitación en matriz hiper. Vas y los reúnes.
¿sabes qué? El día de hoy vamos a hacer una capacitación de la hiper. La hiper es esto, esto. Y ahora vamos a ver un video. ¿Ya? Le pones el video de 1 hora. Entonces, formó parte de tu capacitación. Le pusiste el video, pero era parte de tu capacitación. Entonces, de esa manera, puedes en tus evidencias acreditar que sabes que capacitaste por 1 hora, hora y media, al personal, bueno, participaron viendo un video, pero fue parte de tu capacitación. De esa manera también estarías acreditando. Es una manera también de poder hacerlo, ¿bien? También asegúrate, pues, de evaluar tu capacitación y de hacer un informe. En este informe, ¿qué vas a incluir? Bueno, vas a incluir quienes participaron, qué temas tocaste, por ejemplo, matriz hiper, que fue un peligro, que era un hiper, que era un peligro, que era un hiper, cómo evaluar, eh, etcétera. Todo eso lo vas considerando. ¿Lo tiene que dictar necesariamente alguien externo a la empresa? No, puedes hacerlo tú mismo, pero siempre y cuando tengan las competencias necesarias para hacerlo. Por ejemplo, en el caso que yo te ponía, yo quiero dictar primeros auxilios, pero si no he llevado un curso, sí lo he llevado, pero si no hubiera llevado, no sería lógico que yo dicte un curso de primeros auxilios sin tener la capacidad, ¿no? Sin tener la formación, sin tener la experiencia. Entonces, por eso es muy importante que la capacitación la dicte una persona que haya llevado el tema. Es muy común que a veces algunos para dictar una capacitación van, googlean, descargan unos dispositivos que hayan encontrado por ahí, van y difunden. Por ahí darían cumplimiento de repente, pero es mucho más efectivo que la capacitación la dicte alguien especializado. Por ejemplo, como puedes ver aquí, primeros auxilios, lo dictó una enfermera. Asegúrate también de que sean dinámicas. El personal, sobre todo el personal operativo, se aburre muy rápido. Entonces tienes que darle materia de que ellos puedan fácilmente entender el tema que le estás dando. Y es muy importante hacer el seguimiento de la capacitación. En el caso de entrenamiento, aquí lo que vamos a hacer es poner en práctica, son capacitaciones más prácticas para reforzar algunas habilidades que se requieren para desempeñar alguna labor. En este tipo de entrenamientos, lo que hacemos principalmente es poner en práctica en base a alguna actividad que requeramos. Por ejemplo, nosotros hacemos el trabajo en altura, hacemos entrenamiento de trabajo en altura del personal, cómo colocar su escalera, cómo cargar la escalera, cómo ascender por la escalera, cómo actuar en caso de que un trabajador se caiga del trabajo en altura, cómo hacer el tema del rescate. Entonces, todo eso se va considerando dentro del entrenamiento. Esto es mucho más práctico, ¿de acuerdo? Es una manera también de entrenar al personal para que sepan cómo actuar, tanto de forma preventiva como también para el desempeño de sus actividades. Y también tenemos que hacerle el seguimiento de la eficacia. ¿Verdad? Esto es muy importante porque también le pides un seguimiento de la eficacia. Ingeniero, ¿y cómo hacemos el seguimiento de la eficacia de la capacitación? Puedes usar la siguiente metodología, taxonomía Kirkpatrick, que básicamente consiste en los siguientes 4 puntos. En primer lugar, la reacción. ¿Sabes qué? Dictas una capacitación, se me ocurre, externa, hazle una encuesta al personal. ¿Qué te pareció la capacitación? ¿Te gustó? ¿La entendiste? ¿No la entendiste? ¿El capacitador fue claro? Etcétera. Retroalimenta. De esta manera sabes si realmente la capacitación le sirvió al personal o no le sirvió. Es una manera reactiva de hacerle seguimiento a la capacitación. ¿De qué otra manera vas a hacer? A través del aprendizaje. Evalúalo, hazle una evaluación al personal. Dicté capacitación de tal tema, ok, examen. Para marcar, ni siquiera para que contesten con letras, simplemente para que marquen. Marca clave A, clave B, clave C. Para saber si realmente la entendieron o no. Entonces, si la entendieron, bacán, muy bien. Si no la entendieron, vuelve a juntarlo. Oye, esta parte es así, así. Y que acrediten nuevamente que le hiciste pues una reducción, una nueva capacitación respecto al tema que le faltaba. Entonces, eso te sirve también para asegurarte que el trabajador entendió, porque no vaya a ser cosa que algún trabajador de repente diga, no se olvide y diga, no, a mí no me dictaron, o no, yo no sabía, no, espera, lo capacité. Primacía de la realidad, él no lo sabía, no, espérate, aquí está que dio un examen y que él aprobó, mira, acá dice, sacó 20, él sabía cómo hacer la actividad, entonces no es cierto de que no sabía. Aquí está evidencia, lista de asistencia, foto de que tuvo una capacitación y aquí está su examen. No, pero pudo haberse copiado. Primacía de la realidad. ¿Cómo probamos que se copió? Entonces, la primacía de la realidad también aplica en la parte documental si lo puedes gestionar de forma correcta. La parte de comportamiento. Y esto es muy importante. Tiempo después de dictada la capacitación, ¿realmente ponen en práctica lo que aprendieron? En el entrenamiento que te dije, le enseñé a un trabajador cómo usar apropiadamente su escalera. De cada 2 o 3 meses, voy a campo y verifico, ¿realmente están usando correctamente la escalera? ¿La están colocando en la posición correcta? ¿Están usando correctamente el arnés? Entonces, dependiendo de eso, determinaré si mi capacitación fue efectiva o no. ¿De acuerdo? Y en base a resultados,
tenía un objetivo. De repente yo dicté esta capacitación porque quería que el personal avance más rápido. Entonces, ¿realmente se está cumpliendo eso? ¿Está realmente teniendo un buen retorno en mis expectativas? Pues de esta manera puedes hacer seguimiento de la capacitación. Hay otras formas, existen muchas otras. Los que conozcan de repente el sector de educación deben conocer algunas más. Yo te propongo esta de aquí, por ejemplo. Y el tema de los simulacros, para acabar con esta parte, y ya se me fue el tiempo completamente, el simulacro, a diferencia de los otros 3 puntos que hemos visto, el simulacro no es tanto una capacitación, sino es una evaluación. ¿Qué vas a evaluar? Vas a evaluar la efectividad de tu plan de contingencia. En tu plan de contingencia, recuerda que tú estableciste cómo actuar durante una contingencia. En el simulacro lo pones en práctica. ¿Sabes qué? Para el caso de sismo o para el caso de un accidentado, tenemos que actuar de la siguiente manera. Muy bien, señores, vamos a hacer un simulacro, vamos a hacer una práctica. Este es mi accidentado, actúen. Brigadas, actúen. Personal, el resto, actúen. Y ahí luego haces un informe. ¿Qué vas a poner en tu informe? Personal, cuánto tiempo se demoró en actuar en la contingencia. Personal, cumplía o no cumplía lo que indicamos en el plan de contingencia. Los brigadistas actuaron conforme a lo que indicaron. Personal lo tomó en serio o lo tomó a la broma. Entonces, en base a eso, para eso te sirve el simulacro, para saber si realmente tu plan fue efectivo o no. También lo puedes usar para entrenamiento de brigadas. En realidad, tu simulacro lo puedes usar de 3 formas. Cuando tú tienes un simulacro, puedes pasar 3 listas de asistencia. Una para participación simulacro de sismo, simulacro de incendio, etcétera. Una para entrenamiento de brigadas, en la cual solo te van a firmar los brigadistas que han recibido su entrenamiento de brigadas. Y otra para capacitación del tema. Por ejemplo, hiciste una de simulacro de incendio. Lista de asuntos, simulacro de incendio, control de incendio. Entrenamiento de brigada contra incendio, segunda lista. Tercera lista, capacitación, un manejo de extintores. Ya sacaste 3 listas diferentes. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera puedes irlo gestionando. ¿Bien? Eso respecto a simulacros. Y el último registro, ese me fue el tiempo, es el de auditorías. El de auditorías también es un registro que vas a tener por 5 años. Tiene que ser realizada por un auditor registrado en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sirve para establecer acciones correctivas y de mejora de tu sistema de gestión. ¿De acuerdo? Aquí está el decreto supremo que lo está regulando. Esta auditoría la vas a hacer cada 2 años para actividades de alto riesgo y si no son actividades de alto riesgo, cada 3 años. Si es de una empresa de hasta 10 trabajadores que no hace actividad de alto riesgo, entonces puede ser solo cuando la entidad fiscalizadora, cuando la autoridad te solicite que hagas una auditoría. Si no, no aplicaría. Recuerda que el COVID acabó en el mes de mayo, más o menos a fines de mayo, la emergencia sanitaria acabó, entonces tu empresa ya debería haber hecho una auditoría de seguridad porque se entiende que por pandemia no se estaban haciendo. Ya debería haber hecho, había un plazo de 90 días para hacer tu auditoría, y si no la has hecho, te recomiendo que regularices cuanto antes, ¿de acuerdo? Porque sí podría ser objeto de una observación. El auditor la pueden elegir de un listado de auditores autorizados, considera que tenga las características pertinentes para auditarte, pues, ¿no? Por ejemplo, si eres un sector que necesitas un ingeniero, de preferencia que tu auditor también sea ingeniero y no un abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera considéralo. Los trabajadores participan en la elección. O sea, tú, por ejemplo, en tu periódico mural publicas, tenemos de auditores 2, 3 personas. Y el personal indique, ¿sabes qué? Yo este auditor no lo conozco y no quiero que me audite. Ok, de acuerdo. Tienes que asegurar de que los trabajadores han participado en la designación de tu auditor, ¿de acuerdo? Y el registro que vas a llenar es el siguiente. Nuevamente, información de la empresa, nombre o nombres de los auditores y su registro en el registro de auditores que tienen. ¿Cuándo se hizo la auditoría? ¿Qué personas lo auditaron? Responsables que participaron en la auditoría. ¿Cuántas no conformidades? ¿Qué no conformidad hubo? Las causas de esta no conformidad y qué acciones vas a hacer en base a esa no conformidad y su seguimiento correspondiente. Eso es lo que debes considerar. Más información respecto a una auditoría como tal, yo no la dicto en este curso, sino cuando dicto el sistema de gestión de calidad, pero más o menos es la información que deberíamos considerar. Hasta aquí, yo prácticamente estoy culminando con con la clase número 5. Por ahí veo algunas preguntas. Me decían, antropometría, una consulta. En el caso del reglamento interno de seguridad, ¿puede validarse la entrega del ejemplar mediante un formulario de Google? No te lo recomiendo del todo porque no es una evidencia muy sólida, la verdad. O sea, cualquier persona podría entrar con la cuenta de esta persona e indicar, firmar, acepté, sí, llené. Entonces, más validez tiene que tú le entregues un formato, una carta, un cargo de entrega,
y que esta persona lo firme con su firma y si puede colocarle su huella, mucho mejor. Es mucho más sólido que una evidencia digital. A menos de que le establezcas en algún formulario de repente para que él coloque su firma directamente, eh, no te recomendaría que lo hagas de esta forma. O sea, hay que acreditar de manera que sea bastante sólido, que no dé cabida que el auditor pueda entender de que es una información adulterada. Entonces, lo que le puedes entregar el reglamento de forma digital, sí, que acredites la entrega, que acredites la entrega a través de medios digitales, no lo recomiendo del todo. Preferiría que lo entregues a través de un medio físico. Hazle firmar, mándale, no sé, mándale escaneado de repente para que él lo imprima, lo firme y te mande por lo menos la foto o escaneado el documento. Entonces ya es un documento que por lo menos tú puedes ver o que le agregue la firma de manera digital. Entonces es preferible que lo hagas de esa manera, te lo sugiero bastante. ¿Me puede dar algún ejemplo de una matriz de riesgo? Si te refieres a la matriz de riesgo, la matriz hiper, te confundo con el riesgo. En la clase anterior enviamos toda la documentación relacionada a matriz hiper para que ahí puedas guiarlo e incluso envié una guía de la SUNAFIL con algunos ejemplos de matrices hiper en diferentes sectores. De ahí lo puedes ver con mucho más detalle. Yo te agradezco bastante y lamento que si me he extendido demasiado de repente con el tema aquí de los registros obligatorios. Quería darte la mayor cantidad de información para que puedas entender cómo llenar apropiadamente estos registros, ¿de acuerdo? En la clase del día sábado te voy a explicar todo lo relacionado a accidentes de trabajo, algunas partes del tema de la normativa y también que consideres cómo hacer adecuadamente la investigación de accidente. Ahí también te voy a poner un caso práctico y lo vamos a ir desarrollando para que puedas entender mejor cómo hacer la investigación de accidente. Te agradezco muchísimo por tu participación y nos vemos el día sábado y no te olvides de completar tu examen si todavía no lo has hecho.